Estimados participantes, buenas noches. El día de hoy estamos desarrollando el segundo webinar. La expositora de ese segundo título del tema del reglamento es la doctora Seira Campos. Ella es abogada de la Universidad de Piura. Cuenta con una maestría en lo que es regulación de servicios públicos por la UPC. Además de ello, cuenta lo que es con 15 años de experiencia en materias de derecho administrativo, lo que es el tema regulatorio y el tema ambiental en el sector de hidrocarburos. Además de ello, ha elaborado en lo que son entidades públicas como Cinermin, la OEFA y SENACE, y ha realizado lo que es consultorías en programas de Naciones Unidas para el Desarrollo del Perú. Además, también ha elaborado en lo que es la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente. Con ustedes, la doctora Seira Ocampos. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto estar esta noche con ustedes. Como conocen, el tema que nos toca hoy es acerca de las concesiones de distribución de gas natural. Voy a apagar el video. A ver, un segundo, no. Antes de hablar directamente del tema de concesiones, quería mencionarles un poco el marco en el que nos vamos a encontrar, ¿no? El contrato de concesión es un contrato de asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, el marco normativo de la inversión privada está recogido primero como primera fuente en la Constitución política, ¿no? La Constitución señala que la iniciativa privada es libre, que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa en áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad y servicios públicos. Aquí es en el tema que nos compete, dado que el transporte y distribución de gas natural son servicios públicos, ¿no? Luego tenemos que la Ley Orgánica de Hidrocarburos también señala, en general esta ley regula el régimen aplicable para las actividades de hidrocarburos y señala expresamente que la distribución del servicio de gas natural se otorga a través de concesiones. Luego tenemos el decreto legislativo 1362, que aprueba las reglas de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas, ¿no? Acá ya hay reglas muy precisas respecto de los contratos de concesiones. Dentro de la industria de gas natural, como ustedes conocen, existen diversas actividades, ¿no? En el upstream tenemos la exploración y explotación, luego tenemos el transporte a través de ductos, y el tema que hoy nos va a competir es la distribución por ductos y los contratos que se regulan, ¿no? Para la actividad de exploración y explotación, de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y de acuerdo a los reglamentos de la materia, el contrato que sirve como marco para otorgar este derecho es los contratos de licencia o los contratos de servicio o aquellos otros contratos que apruebe el Ministerio de Energía y Minas. En el caso del transporte por ductos de gas natural, se otorgan contratos de concesión y en el caso de distribución por ductos también tenemos los contratos de distribución. Un contrato ¿a qué le denominamos un contrato de concesión? ¿No? Un contrato de concesión es un contrato normal, es un contrato celebrado entre dos partes. En este caso, ¿quiénes son las dos partes? Es la DGH del Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado, y el concesionario, ¿no? Por el cual se establecen los derechos y obligaciones de las partes para la prestación del servicio, tanto de transporte y distribución, dependiendo del servicio que se otorgue, según corresponda. Entonces, previamente las partes son el MINEN y el inversionista, que una vez suscrito el contrato de concesión, cada uno pasa a llamarte concedente y concesionario, ¿no? El contrato de concesión, a su vez, va a regular los derechos y las obligaciones de ambas partes. En nuestro país actualmente tenemos estas concesiones de distribución, ¿no? Empezando por el norte, tenemos la concesión de Tumbes, que lamentablemente ahorita ha sido declarada en caducidad, pero todavía la empresa ha presentado una oposición respecto a esta declaración de caducidad, por tanto no ha salido aún la resolución ministerial que declare la caducidad de esta concesión por incumplimiento de ciertas normas, ¿no? Luego tenemos la concesión de Gases del Norte, de Gasnor en Piura,
Luego tenemos a Coavi, que tiene una concesión de varias ciudades, ¿no? Acá está Chiclayo, está La Libertad, y está Ancash, ¿no? Y Cajamarca también. Luego tenemos a Cálida, que está en Lima y Callao. Siguiendo hacia el sur tenemos a Contugás, que está en Ica. Y teníamos a Naturgy, bueno, anterior Fenosa, que tenía Arequipa, Tacna y Moquegua. Y que actualmente, para no quedar desatendida esa por una declaración también de caducidad de la concesión, la ha asumido Petroperú, ¿no? Se le ha dado el encargo especial de operar esta concesión en tanto sea nuevamente licitada, ¿no? Ya yéndonos a lo que regula el reglamento de distribución respecto de los contratos de concesión, la primera parte vamos a señalar que el reglamento otorga un derecho de exclusividad en el área de la concesión. ¿Esto qué significa, no? Que los concesionarios de distribución tienen un derecho exclusivo sobre el área determinada que se les otorga en el contrato, ¿no? Esa área no puede ser reducida sin una autorización de la DGH. De ese modo, el área de concesión queda determinada inicialmente por el área geográfica delimitada y descrita en el contrato de concesión. Pero esta exclusividad es solo por un plazo, ¿no? De acuerdo al reglamento, el plazo mínimo de exclusividad es de 12 años a partir de la puesta en operación comercial. Sin embargo, si las áreas no son atendidas por el concesionario, pueden ser solicitadas en concesión por un tercer interesado, ¿no? Con una extensión mínima de 10 hectáreas. Si esto sucede, igual el concesionario respecto a esta área tiene un derecho preferente, ¿no? Si es que presenta una mejor propuesta que la que está pidiendo este tercer interesado. Todo esto posterior a este plazo mínimo de 12 años, ¿no? Se señala este plazo mínimo porque en el contrato de concesión puede establecerse un plazo mayor. En caso del contrato concesionario no ejerza este derecho, se reduce su área de concesión y la cual queda redefinida en el contrato. También el concesionario puede solicitar la ampliación de su área de concesión y tiene que seguir el reglamento similar al previsto para en el caso de las concesiones a solicitud de parte, ¿no? En lo que resulte aplicable. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, muchos concesionarios muchos interesados antes de obtener una concesión, este derecho les es muy importante para poder hacer inversiones, ¿no? Porque sería muy contraproducente que otros terceros puedan tener derechos en el área que ellos tienen concesionada, de tal manera de que no puedan verse beneficiados económicamente, ¿no? En el caso de acceso abierto, que es otro criterio general que establece el reglamento, es respecto al hacer uso de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo en cuanto a telecomunicaciones, el tema de acceso abierto, es que se pueden usar los mismos postes. ¿Eso por qué? Porque sería llenarnos de infraestructura. Supongamos que Movistar tiene que poner un poste al lado de otro poste de Claro, al lado de otro poste de Entel. O sea, nos llenaríamos de infraestructura que no es necesaria cuando se puede alquilar, prestar, ¿no? Ahí es más fácil verlo, pero ese concepto de acceso abierto también está recogido en las normas de hidrocarburos. De esa manera, los consumidores independientes, productores y comercializadores tienen acceso abierto al uso de las instalaciones, de las concesiones de transporte y del sistema de distribución. Para ello, deben abonar las respectivas tarifas y en este último caso no está permitido afectar el derecho del concesionario a la exclusividad sobre la construcción de las instalaciones dentro del área de concesión, salvo las excepciones previstas en el propio reglamento o normas técnicas, ¿no? Las disposiciones de acceso abierto están reguladas por la DGH, por ejemplo, en distribución no tengo un ejemplo ahorita, pero por ejemplo en transporte, no sé si ustedes conocen, Perú LNG usa un pedazo del ducto de TGP
para llevar su gas natural a la planta de Pampa Melchorita, ¿no? Ellos suscribieron un acuerdo que le llaman el CUA, ¿no? Por el cual ellos tienen acceso abierto, ¿no? Al ducto, pasan su gas por ahí, junto con el gas que viene hasta Lima, para Cálida, ¿no? Y pagan ellos una tarifa a TGP, ¿no? También es preciso señalar que los interesados cuyos consumos de gas natural sean en volúmenes mayores a los 30.000 metros cúbicos estándar por día, que se encuentren ubicados en zonas geográficas donde no exista un concesionario de distribución, pueden solicitar autorización a la DGH para la instalación y operación provisional de un ducto que le permita contar con el suministro de gas natural desde la red de transporte o desde las instalaciones del productor de gas natural. Esto, por ejemplo, se ve o se ha visto en Talara, ¿no? En Talara no había un concesionario de transporte ni de distribución, así que las propias empresas tendieron ductos desde los productores, ¿no? De gas natural. El reglamento también señala que las autorizaciones quedarán sin efecto en el momento en que dicha zona empiece a operar un concesionario de distribución de gas natural, debiendo en este caso el ducto existente ser transferido al concesionario de distribución de la zona al valor que establezca Ocinermin. El ejemplo también, siguiendo el ejemplo del norte, con Talara, ha sido en el caso de Gasnor, ¿no? Al ingresar Gasnor ya como concesionario de todo el departamento de Piura, las empresas que ya tenían sus ductos han debido transferir estos ductos al concesionario Gasnor, ¿no? Luego el reglamento establece dos procedimientos para el otorgamiento de las concesiones de distribución: por licitación o concurso o por solicitud de parte. Esto hasta el 2021 ha sido así, ¿no? Sin embargo, en el 2021 se realizó una modificación para incrementar la participación del Estado en la masificación del gas natural, y se incluyó la figura de la concesión temporal, que es la que vamos a ver en un momentito, ¿no? Pero hasta acá estas eran las dos figuras o las dos maneras de acceder a una concesión de gas natural. Entonces, por licitación o concurso, esto sale a un concurso público. Más o menos la diferencia es que el costo y la tarifa son producto de una licitación, ¿no? De un concurso. La DGH u otro organismo público delimita el área de concesión y determina el procedimiento a seguir para el otorgamiento de una concesión. Acá, por ejemplo, el otro organismo público designado conforme a ley a la fecha es Proinversión, que es quien se ha hecho las convocatorias y ha aprobado las bases, ha hecho los concursos públicos para las concesiones que actualmente tenemos, ¿no? A partir de la publicación, la DGH no admitirá ninguna solicitud para el otorgamiento de una concesión en el área de la concesión que se está licitando, ¿no? Y las bases de la licitación o concurso público son aprobadas por la DGH u otro organismo público designado conforme a ley. Como les mencionaba, este otro organismo es Proinversión, quien ha llevado a cabo los concursos y licitaciones hasta la fecha por las concesiones de distribución que tenemos actualmente. En el caso de solicitud de parte, el costo y la tarifa es definida por el regulador, o Ocinermin, ¿no? Y el solicitante requiere un área de concesión de acuerdo a sus requerimientos que ponga en la solicitud que presente, ¿no? En el caso del otorgamiento de concesión a solicitud de parte, el reglamento establece ciertos requisitos que debe presentar el solicitante a la DGH, ¿no? Debe identificarse, señalar su domicilio, acompañar el testimonio de constitución social, que debe encontrarse inscrito en registros públicos. Asimismo, debe adjuntar la documentación que acredite que tiene las facultades su representante legal. Del mismo modo, el solicitante adjunta un cronograma de trabajo incluido en el plazo para la POC,
Acá para aterrizar un poco el tema, es preciso señalar que tanto la concesión de Tumbes como la concesión de Piura han sido concesiones a solicitud de parte, ¿no? Tanto Gasnor y en su momento la empresa de Tumbes, que no recuerdo ahorita el nombre, se me ha ido, en la que solicitó, porque luego se cambió de persona jurídica, pidieron que se les adjudicara estas concesiones, ¿no? Por acá hay una pregunta. Luego, ¿les parece si luego ya respondo mejor las preguntas para no... Entonces, les comentaba, ¿no?, que en el caso de Gasnor y Gas Natural Tumbes, fueron a solicitud de parte y ellos han tenido que acreditar todo este procedimiento que les estoy narrando, ¿no? Entonces, dentro de la solicitud también describen el proyecto a nivel de perfil técnico, incluyen un programa mínimo de expansión del servicio por los primeros 10 años, y puede proponer que esta es una modificación nueva, incluida, ¿no? Que el solicitante puede proponer como parte del desarrollo inicial de la infraestructura del proyecto que se efectúe mediante el FICE. Acá, como el Ministerio de Energía y Minas es el administrador FICE, va a evaluar esta parte de la solicitud, ya no solo como concedente, sino como administrador del FICE, para ver si corresponde otorgar fondos para que el solicitante desarrolle esta parte inicial de la infraestructura del proyecto. Como le digo, es una modificación reciente, antes no se encontraba, ¿no? También debe adjuntar el contrato o compromiso de contratar para el suministro de gas natural por parte de uno o de más productores. También debe tener estimados anuales de número de consumidores, volúmenes de consumo por categoría tarifaria durante el periodo por el cual se solicita la concesión. El solicitante también debe adjuntar su estudio de impacto ambiental o, a criterio del interesado, que esto también es una modificación incluida recientemente, puede ser presentado hasta antes del inicio de las actividades para llevar a cabo la distribución de gas natural. Esto por un tema de tiempos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Bueno, con la creación del SENACE los tiempos se han reducido bastante, pero hasta antes de la creación del SENACE, la aprobación de un estudio de impacto ambiental podía demorar hasta 5 años, ¿no? Entonces, esto era una pérdida considerable de tiempo y una pérdida económica para los solicitantes de una concesión, ¿no? También se señala que en caso de ampliación del área de concesión, el concesionario debe actualizar y o presentar el estudio ambiental que corresponda de acuerdo a la normativa vigente. El que solicite una concesión también debe presentar una propuesta tarifaria de acuerdo al procedimiento que establezca Sinermin. Luego Sinermin será quien, siguiendo todo su procedimiento, publique, convoque audiencias, ¿no?, hasta que se apruebe una tarifa, ¿no? El solicitante también adjunta una fianza bancaria de validez, vigencia y cumplimiento de los que está solicitando en su solicitud de concesión. Debe presentar también el cargo de presentación de la solicitud para la obtención del informe técnico favorable de Osinermin. Y en el caso de ampliación, debe presentar la actualización de su manual de diseño. Asimismo, debe presentar documentación que acredite la experiencia del operador del sistema de distribución o del personal que lo conforme en la operación y mantenimiento de redes de distribución domiciliarias, ¿no?, durante el plazo no menor de 3 años dentro de los 5 anteriores a la fecha de la solicitud. Esto es importante porque si bien cualquier empresa, o bueno, de acuerdo a las normas, ¿no?, cualquier empresa puede presentarse y solicitar una concesión, siempre debe haber un operador del sistema de distribución. Este operador sí se requiere que tenga experiencia en operación y mantenimiento, ¿no?, y que es la que se precisa dentro del reglamento. Esta experiencia debe ser de 3 años dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud. Ay, no pasa. El procedimiento así a grandes rasgos, porque el reglamento lo ha reglamentado parte por parte. Acá he tratado de resumírselos para no
porque es bastante legal cada uno de los pasos. Empieza con una solicitud, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, el interesado presenta una solicitud. Esta solicitud debe resolverse por parte de la DGH en el plazo máximo de 90 días, ¿no? De no resolverse, se dará por aprobada. Disculpen, me menciono DGH como si todos conocieran, pero es la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. La revisión la hace esta dirección y puede declararla inadmisible cuando no contengan los requisitos y ordena la subsanación, dándole un plazo para que presenten, o si está correctamente presentada y completada con todos los requisitos, la declara admitida y notifica al solicitante un modelo de aviso para que lo publique por 2 días en el diario El Peruano, el diario oficial El Peruano, y en un diario de circulación nacional en el área de donde está solicitando la concesión, ¿no? Una vez admitida la solicitud, la DGH emite un informe técnico legal para la procedencia del otorgamiento de la concesión, ¿no? Para ello, Ocinermin deberá haber emitido un informe técnico favorable y aprobado las tarifas aplicables para esta concesión. Como les menciono, Ocinermin tiene función de supervisión y función de regulador, ¿no? En su función de supervisor es que va a emitir este informe técnico favorable respecto a la instalación, ¿no? Y como regulador es que va a hacer todo el procedimiento para la aprobación de las tarifas que deberán aplicarse a esta concesión. Dentro del trámite, cabe señalar que una vez publicado este aviso, pueden haber otros interesados que al ver que hay un solicitante de una concesión en la que ellos podrían también estar interesados, presentan en ese plazo sus solicitudes, ¿no? Entonces, una vez que hay varias solicitudes concurrentes, la DGH lo que hace es una tramitación de un procedimiento más pequeño en la que procede a seleccionar el postor cuya solicitud continuará con el trámite, evaluando la propuesta tarifaria, el número de consumidores y el cronograma para la ejecución de trabajo. Hace toda una convocatoria, unas bases, se tienen que presentar un sobre cerrado, en cierta fecha se abren los sobres. En el caso de que haya un empate, de acuerdo a la evaluación, tiene en cuenta la que haya sido presentada antes. Luego de todo este proceso, incluso ya teniendo un ganador, un postor, también pueden formularse oposiciones a la solicitud de concesión, ¿no? Y también hay toda una tramitación. Estas oposiciones tienen que estar debidamente fundamentadas, debe ofrecerse una garantía del mismo valor que la solicitud de concesión, y finalmente será la DGH la que resuelva, ¿no? Y ya entramos a lo que es la concesión temporal que les mencionaba hace un momento, que es la novedad en el reglamento, y que de acuerdo a la exposición de motivos ha sido incluida en el reglamento con la finalidad de impulsar la masificación del gas natural, ¿no? Pues de acuerdo a la concesión temporal, en lo que se menciona es que el Ministerio de Energía y Minas, de manera excepcional, puede otorgar concesiones temporales de distribución de gas natural en áreas geográficas no concesionadas. De 2 maneras: a través de encargos especiales a las empresas estatales, fondos y entidades del sector energía. Acá en sector energía tenemos a las empresas del sector eléctrico, tenemos al mismo Petroperú, ¿no? Y a entidades nacionales o extranjeras que demuestren capacidad técnica, financiera, que suscriban convenios con el FICE para la elaboración de estudios de construcción, operación y ejecución de proyectos de masificación de gas natural, de acuerdo a ciertos lineamientos y procedimientos que el administrador del FICE establezca. Como comentábamos hace un rato, el administrador del FICE es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces el ministerio es quien va a tener que aprobar estos lineamientos y procedimientos para suscribir convenios, ¿no?, con estas entidades nacionales o extranjeras con el FICE, ¿no?
Las concesiones temporales de distribución de gas natural pueden ser para la construcción, para la operación o el mantenimiento, ¿no? O sea, a diferencia de las concesiones que veíamos anteriormente que eran por todo, ¿no? Que es desde el diseño, construcción, operación y mantenimiento. Acá en la concesión temporal se ha dividido y puede ser entregada por partes, solo para ciertas actividades de la distribución de gas natural, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo al reglamento, no realiza encargos especiales en áreas que son materia de una solicitud de parte y o en áreas destinadas a proyectos de gas natural promovidos o financiados por el administrador del FISE. También se menciona que en el caso de encargos especiales, a las empresas estatales, fondos y entidades del sector de energía, el MEN inicia el proceso de promoción de la inversión privada para el otorgamiento de la concesión de distribución de gas natural por reductos de acuerdo a la legislación aplicable. Es decir, estos encargos especiales solo van a ser temporales, como se menciona, ¿no? El mismo nombre. En tanto esté dándose esta temporalidad de estas concesiones, el Ministerio de Energía y Minas se va a encargar de realizar el otorgamiento, la promoción de la inversión, ¿no? Para que sean otorgadas como una concesión de distribución de gas natural que veíamos anteriormente, ¿no? También se menciona que durante la tramitación del proceso de promoción, el titular de la concesión temporal mantiene la operación del proyecto, o sea, esto se va a dar en simultáneo, ¿no? Les he tratado de poner todo lo que dice el reglamento porque en verdad esto es algo nuevo, ¿no? O sea, no teníamos antes esto en nuestra normativa, tampoco hay experiencia sobre esto, entonces vamos a ver cómo va a salir este tema de la concesión temporal, ¿no? Lo que ha establecido el reglamento es que el desarrollo de la concesión temporal está sujeto a la supervisión y fiscalización de OSINERMIN, como el otro tipo de concesiones, ¿no? O sea, a pesar, por ejemplo, que sean encargos especiales a empresas estatales, igual se tienen que sujetar a la supervisión y fiscalización de OSINERMIN, ¿no? Yo creo que acá podemos, por ejemplo, no ha sido una concesión temporal, pero se parecería lo que ha sucedido con Petroperú, que actualmente se encuentra operando, ¿no? Y manteniendo la concesión del suroeste, ¿no? Que es Tacna, Moquegua, Arequipa. También se menciona que en el caso de las empresas, no, esto ya lo mencioné, en el caso de la concesión temporal, material en encargo, comprenda de manera parcial o total zonas incluidas en un proceso de promoción que se declare desierto, se puede aplicar el régimen tarifario aprobado en la versión final del contrato de concesión, siempre que el proyecto contemple el mismo o un número mayor de consumidores residenciales en la mencionada zona, ¿no? Puede suceder que hay procesos de promoción que se han declarado desiertos, por ejemplo, este proceso que le llamábamos de 7 regiones, ¿no? Ha sido declarado desierto como 2 veces. Puede suceder que ese proceso se otorga en concesión temporal. Lo que se menciona en este artículo es que se puede aplicar el mismo régimen tarifario siempre y cuando el nuevo proyecto contemple el mismo o un número mayor de consumidores residenciales en la mencionada zona. También se menciona que para el otorgamiento de la concesión temporal que no sea materia de un cargo especial son aplicables los requisitos de la solicitud de parte que mencionábamos anteriormente, ¿no? Una vez tramitado todo este proceso que veíamos tanto a solicitud de parte o por licitación o por la concesión temporal, llegamos ya a la suscripción del contrato de concesión, ¿no? Entonces, una vez declarada procedente la solicitud, ya en el caso de una solicitud de parte, la DGH tramita en un plazo de 10 días la emisión de una resolución ministerial que otorga la concesión, aprueba el respectivo contrato y designa al funcionario que debe intervenir en la celebración del mismo a nombre del Estado.
La referida resolución debe ser notificada al solicitante en los 5 días siguientes de su expedición y entra en vigor si el solicitante cumple con aceptarla por escrito. Si se vence el plazo sin que el solicitante acepte el contenido de la resolución ministerial, esta queda sin efecto. Asimismo, en el caso de concesiones otorgadas por licitación o concurso público, la referida resolución ministerial debe ser aceptada en el plazo previsto en las bases que haya llevado a cabo, que hayan aprobado la licitación o concurso público, ¿no? La resolución ministerial entra en vigor solo cuando el adjudicatario del concurso o licitación acepta la resolución ministerial, cumpla con los requisitos exigidos por las bases para la fecha de cierre y firme en esa fecha el contrato, ¿no? Posteriormente, el Ministerio de Energía y Minas publica la resolución de otorgamiento de la concesión por una sola vez en el Diario Oficial del Peruano, en un plazo de 5 días después de la aprobación. Una vez publicada esta resolución ministerial que apruebe el contrato y autoriza la suscripción, se firmará el contrato, el cual debe elevarse a escritura pública. Posteriormente de suscrito, el Ministerio de Energía y Minas devuelve la carta fianza bancaria que haya otorgado el concesionario, y en ese momento el concesionario también debe entregar otra, ¿no? El contrato tiene efectos a partir de su suscripción. El titular de la concesión es quien sufraga los gastos que demande la escritura pública y otorga un testimonio al ministerio. En la escritura pública también se inserta la resolución ministerial correspondiente y el concesionario gestiona la inscripción de la concesión en el registro de concesiones para la explotación de servicios públicos. Un contrato de concesión, de acuerdo al reglamento, tiene unas características generales. El plazo que se menciona es que no podrá ser mayor de 60 años, incluyendo las prórrogas, o sea, todo no puede ser mayor de 60 años, ni menor de 20 años, contado a partir de la suscripción del contrato. El reglamento también señala que las prórrogas no pueden ser mayores a 10 años, ¿no? Y que antes antes de la terminación de un contrato, el concesionario 4 años antes debe solicitar la prórroga. Si no la solicita, se entiende que igual va a terminar en el plazo que firmó. En el caso de las concesiones temporales, se otorgan por un plazo no mayor de 10 años, de acuerdo al reglamento, y la DGH puede evaluar la prórroga de la concesión temporal por única vez hasta por un plazo de 10 años adicionales, ¿no? Con esto quiere decir que la concesión temporal no puede ir más allá de 20 años. Asimismo, se señala que el concesionario al recibir la concesión releva el estado de cualquier responsabilidad que pudiera originarse en el ejercicio del derecho de concesión que se le ha otorgado, así como las originadas y derivadas de la ejecución del contrato. Quiero decir que por más que esto sea un servicio público, el concesionario finalmente es quien asume todas las responsabilidades por la concesión que ellos tienen, ¿no? En ningún caso el Estado asume responsabilidad alguna que se haya originado o se derive del ejercicio del derecho a la concesión del concesionario ni de la ejecución del contrato. El reglamento también establece ciertas características, condiciones que debe cumplir el gas natural que suministren a los consumidores los concesionarios, ¿no? De esa manera se señala que deben corregirse a condiciones estándar de presión y de temperatura, y entregado cumpliendo ciertas características técnicas, debiendo encontrarse debidamente odorizado también. El volumen del gas natural debe ser expresado en metros cúbicos y a propósitos de la facturación, el gas se valorizará en función de su poder calorífico bruto o superior. Las modificaciones del contrato, incluyendo la prórroga y la cesión de posición contractual, son autorizadas por resolución ministerial y elevadas a escritura pública. Esta disposición ha sido también una modificación, bueno, que fue muy buena porque antes todos los cambios para el contrato se aprobaban por resolución suprema. Entonces, la aprobación de una resolución suprema tiene el mismo trámite de un decreto supremo. Entonces, la demora era muchísima. Ahora que son por resolución ministerial, esto agiliza que la modificación de un contrato sea
más fácil de hacer, ¿no? Y que vaya de acuerdo a lo que se necesita en el contrato de concesión. También se señala que las modificaciones deben encontrarse sustentadas en el respectivo informe técnico legal emitido por la DGH que justifique la necesidad de efectuar cambios, ¿no? El contenido de los contratos de concesión. Por más que los contratos de concesión tienen sus disposiciones diferentes, dependiendo del caso, tienen una misma estructura, ¿no? El reglamento señala que deben contener el nombre del concesionario, los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones del suministro, el calendario de ejecución de obras. Esto es muy, muy importante porque dentro del calendario de ejecución de obras, las empresas presentan hitos de avance y deben mensualmente ir reportando tanto a la Dirección General de Hidrocarburos como a OCINERMIN el cumplimiento de estos hitos, ¿no? Para efectivamente ver que puedan cumplir con la puesta de operación comercial en la fecha que se han trazado, ¿no? También deben contener las servidumbres que se requieran, el área de concesión y el plazo de exclusividad, que veíamos que como mínimo era 12 años, ¿no? También debe establecer las causales de terminación o pérdida de la concesión. Los contratos también establecen una garantía de fiel cumplimiento de la ejecución de las obras. Hay una garantía durante la construcción, hay otra garantía para la operación también, ¿no? Tratándose de una licitación o concurso público, la entidad licitante determina el monto y modalidad de la garantía. También deben contener las tarifas iniciales aprobadas por OCINERMIN y otras disposiciones que les sean aplicables, ¿no? Las obligaciones del concesionario recogidas en el reglamento, porque también hay obligaciones del concesionario que recoge cada uno de los contratos de concesión, ahora estamos viendo solo las del reglamento. Se señala ejecutar el proyecto y la construcción de obras de acuerdo al calendario de ejecución de obras contenido en el contrato de concesión y los planes quinquenales y anuales respectivos, ¿no? Que era lo que mencionábamos, ¿no? La importancia de que se cumpla este calendario de ejecución de obras. Asimismo, es una obligación del concesionario dar servicio a quien lo solicite dentro del área de concesión en un plazo no mayor de 25 días para consumidores residenciales y en 35 días para otro tipo de consumidores en caso existiera la infraestructura necesaria en la zona, o de 12 meses siempre que el suministro se considere técnica y económicamente viable. Los plazos se computarán a partir de la suscripción del contrato de suministro y en caso de incumplimiento de los plazos para la prestación del servicio, SINERMIN puede aplicar las sanciones respectivas, con excepción de aquellos incumplimientos que se deriven de situaciones no atribuibles al concesionario y debidamente acreditados por esto, ¿no? Vinculados exclusivamente al supuesto de demora o detección de no conformidades en la instalación interna, o demora o denegatoria en el trámite o obtención de permisos o autorización de alguna entidad administrativa para la instalación de redes de distribución o tuberías de conexiones, siempre que el trámite se realice en la oportunidad que establezca el procedimiento de habilitaciones. Otras situaciones que establezca el procedimiento de habilitaciones. Acá, por ejemplo, un ejemplo que les pongo es Gases del Pacífico, cuando estuvo construyendo, bueno, cuando ha estado conectando a consumidores en Huaraz, ha tenido muchos problemas para la obtención de los permisos municipales, ¿no? Se los denegaban, no se los entregaban, se demoraban en entregárselos. Entonces, estas son demoras que pueden suceder, ¿no? Porque se requieren otros permisos que no necesariamente están vinculados a OCINERMIN y al ministerio nada más. También como obligación del concesionario es tener contrato vigente con productores que le garantice su requerimiento de gas natural por los siguientes 24 meses como mínimo, o sea, es decir, 2 años antes debe estar garantizado el contrato con el productor, ¿no? Tratándose de concesiones otorgadas por licitación o concurso público, esta obligación será exigida a partir de la puesta en operación comercial. También es obligación del concesionario conservar y mantener el sistema de distribución en condiciones adecuadas para su operación eficiente
garantizando la calidad, continuidad y oportunidad del servicio según las condiciones que fije el contrato y las normas técnicas pertinentes. Esto es el cumplimiento de todas las normas técnicas, tanto aprobadas por el Ministerio como normas técnicas internacionales. Es obligación del concesionario también permitir la utilización de su sistema de distribución por parte de terceros a la capacidad no comprometida del mismo sin establecer obligaciones ni gravámenes adicionales o preferencias con relación a servicios prestados bajo las mismas condiciones y cuando en esta utilización no se afecta el sistema de distribución existente. Lo que hablábamos hace un rato respecto del acceso abierto también está recogido acá, ¿no? Este es el concepto de acceso abierto está recogido en varios de las normas que da el reglamento. Desarrollar sus actividades respetando las normas de libre competencia y antimonopolio vigentes. Los concesionarios también no pueden ofrecer ni otorgar ventajas entre los consumidores por la misma clase de servicio. Otra obligación que deben de cumplir es aplicar las tarifas, cargos e importes que se fijen de acuerdo a la normativa vigente. También es presentar la información técnica y económica a los organismos normativos y fiscalizadores en los medios y plazos que estos establezcan. Cumplir con normas de seguridad, normas técnicas. Por ejemplo, los contratos sí señalan cumplir con las normas ambientales también, ¿no? Facilitar las inspecciones técnicas y a sus instalaciones que dispongan los organismos normativos, reguladores y o fiscalizadores. También deben contribuir al sostenimiento de los organismos normativos, reguladores o fiscalizadores. Esto es de acuerdo al aporte de regulación, o sea, los concesionarios actualmente hacen un aporte por regulación tanto para el sostenimiento de OSINERMIN como para el sostenimiento de OEFA, ¿no? Deben cumplir con las normas de conservación del ambiente y del patrimonio cultural de la nación. Hace poco salió una televisión, por ejemplo, que Cálida había encontrado unos restos arqueológicos y ellos tienen que paralizar y avisar al Ministerio de Cultura, ¿no? Respecto de estos temas, porque dentro de sus contratos de concesión tienen esta obligación. Tienen la obligación de publicar los pliegos tarifarios en su página web y mantenerlo actualizado, que es algo que verifica OSINERMIN. La obligación también de atender los reclamos presentados por los consumidores regulados. También está como obligación remitir con frecuencia mensual a la DGH las inversiones ejecutadas de acuerdo a los compromisos contemplados en los planes anuales de inversión. Asimismo, hay obligaciones periódicas que tienen que cumplir los concesionarios, ¿no? Así, por ejemplo, en forma mensual, dentro de los primeros 10 días calendarios del mes, ellos remiten a la DGH el número de consumidores por categoría tarifaria, el volumen facturado y otra información que la DGH pueda solicitar, ¿no? Y semestralmente también presenta un informe de evaluación sobre el comportamiento de las tarifas finales de gas natural, sobre los componentes que conforman la tarifa final, la competitividad de las tarifas respecto al energético sustituto y otros aspectos que se consideren pertinentes, ¿no? Esa información es remitida a la quincena de cada semestre. También el reglamento regula la facultad que tiene OSINERMIN de solicitar directamente la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Y el concesionario está obligado a presentar la información sobre sus contratos de suministro a consumidores independientes y aquella información que sea requerida respecto a los consumidores regulados, ¿no? El reglamento establece que la DGH y OSINERMIN puedan establecer los formatos y medios tecnológicos mediante el cual el concesionario deberá remitir dicha información. Desde el año pasado ya se publicó, por ejemplo, el procedimiento de supervisión de contratos de OSINERMIN, de fiscalización de contratos de OSINERMIN, y ahí ya se ha establecido, por ejemplo, el medio tecnológico, que es el SISUC, es una ventanilla en la cual el concesionario ingresa su información respecto a los contratos de concesión, ¿no? Bueno, el concesionario remite en forma trimestral también el tema de sus balances generales, estado de ganancias y pérdidas, flujo de fondos y otra información que OSINER considere conveniente. Esto es importante, o sea, parece bastante invasivo para una empresa privada, pero es importante para la determinación de las tarifas para un siguiente periodo, ¿no?
Asimismo, se establece que el concesionario asume todos los riesgos y responsabilidades emergentes de la distribución de acuerdo a las normas de responsabilidad extracontractual que contiene el Código Civil. Asimismo, se establecen que deben contratar y mantener seguros vigentes de responsabilidad civil extracontractual y seguro contra daños a los bienes de la concesión. Ambas pólizas son expedidas por compañías de seguros establecidas en el país de acuerdo a las normas vigentes. Y también se establece la obligación de que el concesionario presente un estudio de riesgo, ¿no? Que debe ser aprobado por OCINERMIN antes de iniciar la ejecución de las obras comprometidas iniciales. Luego ya vienen las normas de la terminación de la concesión. Una concesión puede terminar por vencimiento de plazo del contrato, la declaración de caducidad, la aceptación de la renuncia a la concesión y otras causales que las pueda especificar el mismo contrato de concesión. Respecto a las causales de vencimiento de plazo, mediante una resolución ministerial se nombra un comité interventor de las operaciones del concesionario que inicia sus actividades a partir del primer día del último año de contrato, contado desde el inicio de sus actividades. En el mismo plazo se procede a la subasta pública de la concesión. Es decir, faltando un año para que acabe la concesión por vencimiento de plazo, el Ministerio de Energía y Minas nombra un comité interventor y en paralelo también procede a la subasta pública de esa concesión para que otro concesionario la continúe, ¿no? También decíamos la causal de renuncia, ¿no? El concesionario puede renunciar a su concesión comunicando ese hecho al ministerio con una anticipación no menor de un año. La DGH evalúa la renuncia y de considerarla procedente tramita la expedición de la respectiva resolución ministerial en la que la acepta y determina la fecha en la que ésta se hace efectivo. En este caso, la DGH ejecuta las garantías otorgadas por el concesionario, la carta fianza que hablábamos hace un momento, y aceptar la renuncia también se designa un interventor de las operaciones del concesionario hasta el cumplimiento del plazo respectivo. En paralelo, se procede a la subasta pública de la concesión. El tema, la causal que se ha aplicado hasta ahora también es la causal de caducidad, ¿no? Es la causal por la que, por ejemplo, antes de Gasnor en Pariñas se le había adjudicado esta concesión a Gastalsa. Sin embargo, dado cierta causal que no cumplió la empresa, fue declarada en caducidad esa concesión, ¿no? La concesión que veíamos también al comienzo, que les mencionaba, de gas natural Tumbes, también ha sido declarada la caducidad, y la concesión del suroeste también fue declarada su caducidad. Entonces, para la terminación por la caducidad, las causales es que el concesionario no realice los estudios o no ejecute las obras o instalaciones en los plazos establecidos en el calendario de ejecución, o que el concesionario deje de operar el sistema de distribución sin causa injustificada por 866 horas acumuladas durante un año calendario y que afecte como mínimo el 25% del consumo promedio del año anterior. También, si el concesionario, luego de haberse aplicado las sanciones correspondientes, no cumpla con sus obligaciones de dar el servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas de seguridad y estándares de calidad establecidos en el contrato, o que el concesionario no acredite la garantía de suministro por el plazo de 24 meses. Recordarán que veíamos que existía la obligación de que tengan contratos de suministro con los productores por 24 meses. También el concesionario no cumpla con la puesta de operación comercial dentro del plazo acordado en el contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? También está como causal que exista un incumplimiento de las obligaciones, cuyo incumplimiento ha sido expresamente señalado en el contrato como causal de caducidad, cuando se produce la quiebra, disolución o liquidación del concesionario. También cuando se produce la cesión o transferencia parcial o total del contrato por cualquier título sin la previa aprobación de la DGH, o en caso de la imposición de multas durante un año calendario por un monto total que supere el 10% de los ingresos anuales del año anterior. Hay todo un procedimiento para la caducidad de la concesión que empieza con que la DGH arma un expediente en el que documenta la causa, debiendo incluir un informe de OCINERMIN en el caso que corresponda, en caso sea un tema técnico, ¿no? Se notifica al concesionario vía notarial, el concesionario presenta sus descargos y presenta sus pruebas dentro del plazo de 15 días.
Posteriormente evalúa el el concedente, los descargos presentados y todos los informes que tenga en el expediente y emite una resolución ministerial declarando la caducidad de la concesión. Dentro de esta resolución ministerial designa a la persona natural o jurídica que se va a encargar de la intervención y de la subasta pública, ¿no? Cabe señalar que el concesionario puede contradecir la declaratoria de caducidad ante el Poder Judicial, que es como la que está en el tema de Gastalsa, ¿no? Pues en el Poder Judicial. La intervención de la concesión, que lo hemos mencionado varias veces, un interventor tendrá las siguientes facultades: determinar las acciones de carácter administrativo que permitan la continuación de la operación del sistema de distribución y determinar las acciones de carácter técnico que permitan la oportuna y eficiente prestación del servicio, ¿no? El cumplimiento de las medidas dictadas por el interventor son obligatorias para el concesionario, cuyo representante legal podrá solicitar su reconsideración ante la DGH. La DGH tiene un plazo chiquito para resolver este tema, que son 5 días. Los gastos de la intervención, o sea, los gastos para pagar al interventor, ya sea persona natural o jurídica, son de cuenta y a cargo del concesionario. Si durante el periodo del procedimiento la entidad intervenida deviniese insolvente para atender las obligaciones que le imponga el interventor, el Estado puede asumir la administración plena y directa de los bienes de la concesión, en tanto se proceda a la transferencia de la concesión. Este es un tema bien importante, que es la transferencia de los bienes de la concesión, ¿no? La transferencia o devolución de los bienes de la concesión se realiza de acuerdo a lo que establece el reglamento y de acuerdo a lo que establece el contrato. El concesionario está obligado a transferir o devolver los bienes de la concesión libre de toda carga y gravamen de cualquier naturaleza, debiendo estar en buenas condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso diligente del mismo. A la terminación de la concesión de los bienes de la concesión serán transferidos o devueltos al Estado según sea el caso. El concesionario ha construido o aportado los bienes que integran los bienes de la concesión o que los haya recibido del Estado al momento de del otorgamiento de la concesión respectiva. El Estado convocará a una subasta pública para transferir la concesión. De la suma obtenida de la subasta y hasta donde dicha suma alcance, el Estado pagará al concesionario hasta un monto equivalente del valor contable de los bienes de la concesión que ha aportado durante la vigencia de la concesión y que ha transferido al Estado a la terminación de este contrato. Por el proceso de subasta pública, el MINEM designa una entidad consultora que efectúe la valorización de la concesión y determine el monto base respectivo. Esa designación debe hacerla en los 10 días siguientes a la sanción definitiva de caducidad o cuando se haga efectiva la renuncia. La valorización debe efectuarse en un plazo máximo de 30 días. El Ministerio de Energía y Minas formula directamente o mediante consultoría la base que regirá la subasta, que contendrán los términos de referencias para la propuesta técnica, económica y las garantías requeridas para intervenir en el proceso. Esta acción deberá efectuarse simultáneamente a la valorización de la concesión. Posteriormente mandará a publicar la convocatoria de la subasta pública en el Diario Oficial El Peruano y otra circulación nacional. Los interesados presentarán sus propuestas técnicas, las que deberán ser evaluadas por el Ministerio de Energía y Minas en un plazo de 30 días, contados desde la última publicación. Entre los interesados que hayan obtenido precalificación técnica, se otorgará la buena prueba en un acto público al que presenten la mejor propuesta económica. Cabe señalar, por ejemplo, que la concesión suroeste, que mencionaba que ha sido declarada en caducidad, actualmente la tiene Petroperú, pero de acuerdo a la norma vigente, este encargo especial, de acuerdo a la ley, el reglamento, solo puede ser por 3 años, que vence el siguiente año, ¿no? En diciembre del siguiente año. Entonces, el ministerio tiene que definir si va a ser la subasta de la concesión o se va a convocar una nueva licitación, ¿no? Ya viendo las normas generales de inversión privada que mencionábamos al comienzo, hace 15 días ha sido publicado el reglamento del decreto legislativo 1543, que es el decreto legislativo que dicta medidas para mejorar la gestión de proyectos y los procesos de promoción de la inversión privada, y que a su vez modifica el reglamento del decreto legislativo 1362, que regula la promoción de inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
Hay varios aspectos importantes, pero uno de los aspectos que quise ponérselos acá es que se modifica el nombre del órgano especializado para la gestión de proyectos a órgano especializado para la gestión y ejecución de proyectos, precisando que este órgano se encargará además de la gestión de la ejecución de proyectos, ¿no? Que antes, o sea, la normativa anterior ya contaba con que toda entidad pública tenga proyectos de inversión privada, ya contaban con este órgano, pero era facultativo. Ahora se hace obligatorio que tengan este órgano cuando tienen una cartera de proyectos cuyo costo total de inversión acumulado sea mayor o superior a las 300 unidades, perdón, a las 300.000 UITs, ¿no? Entonces, la modificatoria es la obligación a que cuenten con este organismo y que ahora este órgano especializado tiene la función de ejecutar los proyectos. De lo que veía se le ha asignado todas las funciones que, por ejemplo, hace un rato veíamos que tenía la DGH, ¿no? Ahora las va a tener este órgano especializado. Entonces, interiormente, dentro de las entidades, específicamente dentro del Ministerio de Energía y Minas, estamos esperando cómo va a ser que se van a reorganizar, ¿no? Estas funciones para que este órgano especializado que le ha sido asignado a estas funciones reúna todas las actuales funciones, prerrogativas que tiene tanto la DGH o la Dirección General de Electricidad, ¿no? Entonces, aún estamos en espera de cómo se va a hacer esta transición a este órgano. Bueno, viendo las concesiones de distribución actuales, ya para terminar, veíamos que Cálida, Contugas, Gasas del Pacífico, Naturgy, Coavi y Gas Natural Tumbes son las concesiones vigentes. Todavía menciono Gas Natural Tumbes porque a pesar que ha sido comunicada a través de carta notarial, la caducidad aún no sale la resolución ministerial porque Gas Natural Tumbes no ha aceptado la declaratoria de caducidad, ¿no? Está la inversión estimada, los clientes, como una información que pueda ser de su utilidad. También es importante cómo hacen el transporte del gas natural, ¿no? Cálida, con tu gas es a través de gasoducto, en Gases del Pacífico es a través de cisternas de GNL, Naturgy o ahora Petroperú, GNL, y en el caso de Gases del Norte, Gasnor, es mixto, ¿no? Tiene a través de cisternas y a través de gasoducto, de productores desde el mismo Piura, ¿no? Y Gas Natural Tumbes también era a través de cisternas. ¿Quién supervisa el cumplimiento de las obligaciones de los contratos de concesión? Quien lo supervisa es OSINERMIN, de acuerdo a su ley marco, a su ley de creación, a su reglamento. Supervisa las obligaciones contractuales que se encuentran contenidas en los contratos de concesión suscritos por el Estado. Y bueno, eso sería todo. Creo que es mucha información para una hora, así que he corrido. Sí, doctora Zaira, ¿cómo está? Buenas tardes. Le saluda el ingeniero Gerson. ¿Qué tal, Le agradecemos por su amable atención hoy día, por su amable ponencia. Esperamos que ha sido del agrado de cada uno de los participantes. Agradecemos a la doctora y estamos en nuestra semana de regulación, así que la próxima semana vamos a tener el webinar de lo que es este servicio de distribución. Entonces, les esperamos la próxima semana. Asimismo, agradecemos a la doctora por habernos acompañado en este webinar. Doctora Zaira, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.